A ver, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí. Bien. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por venir. Quería agradecer en primer lugar a la organización del Congreso y a la SAG por invitarme a dar esta charla en este Congreso. La idea es hablar un ratito, como decía Sole, de lo que son las infecciones de transmisión sexual y el HIV en personas mayores. Para pasar bien. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Bueno, ya básicamente Sole lo estuvo comentando. En primer lugar, porque la población mayor es la que más crece en el mundo, no solo porque crecen por edad, sino que crecen a nivel relativo, ¿sí? En 1950 en Argentina eran el 4% y en 2023 estoy para el otro lado. Bien, me voy a ir del otro lado porque no veo nada. Ahí va. Y en el 2023 eran el 12%, ¿sí? Estamos hablando de los adultos mayores de 50 años. Entonces, las personas mayores, como comentaba recién Sole, siguen manteniendo una vida sexual activa durante todo el resto de la vida y tienen una menor percepción de riesgo y entonces usan menos protección, ¿sí? Usan menos métodos de barrera. Y los médicos no solemos hablar de este tema con nuestros pacientes, salvo que, bueno, sean alguien que específicamente se dedique a lo que tiene que ver con la sexualidad. El resto de los profesionales no solemos hablar de esto, y menos con los adultos mayores, ¿sí? Entonces, como comentaba Sole, los adultos mayores también son susceptibles al HIV y otras ITS. La proporción de personas mayores de 50 años viviendo con VIH está creciendo un montón y se calcula que va a superar dentro de 5 años, o sea en 2030, el 70% de las personas viviendo con HIV, ¿sí? Van a ser mayores de 50 años. A pesar de todas las campañas, incluyendo indetectable igual intransmisible, de acuerdo al CDC, la tasa de nuevos diagnósticos de HIV en esta población no se modificó, ¿sí? Aquí uno lo podría interpretar como algo bueno, como diciendo, bueno, no aumentó, no bajó, tendría que haber bajado, ¿sí? Entonces hay que ver qué es lo que hacemos para lograr que esto baje, ¿sí? A nivel mundial, digamos, estas personas mayores de 50 años viviendo con HIV, más o menos son el 50% de hombres, el 50% de mujeres, y como ven, viene aumentando, ¿sí? Y sigue aumentando en esta población. En Argentina tenemos más o menos 140.000 personas viviendo con HIV, de los cuales más o menos 44.000 son mayores de 50 años hoy por hoy, y como vemos en este gráfico que se ve un poco chiquitito, también están en aumento en nuestro país, ¿sí? Se hacen más o menos 6.400 diagnósticos nuevos de HIV por año en todas las edades, y de ellos 2,3 varones por cada mujer, ¿sí? Este gráfico es un gráfico muy interesante que se ve un montón de líneas y parece horrendo, pero en realidad la idea es muy simple. Los grupos etarios más jóvenes, que siempre fueron los que tuvieron las tasas más altas de tener HIV, vienen disminuyendo a lo largo de los años esas tasas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los grupos etarios más grandes las vienen aumentando. Entonces lo que está pasando ahora, que ya debe haber pasado, porque esto es el último dato es 2023, es que se están empezando a cruzar. Y va a pasar de acá a algunos años, capaz sea al revés, y los grupos, digamos, etarios mayores tengan las tasas más altas que los grupos etarios más jóvenes, ¿sí? Entonces hay que estar preparados para ese escenario y pensarlo en el consultorio cuando nos viene un paciente que es un adulto mayor. Bueno, este es el mismo gráfico en nuestro país dividido por sexo, y como vemos acá no es 50 y 50, es 2 de cada 3 son hombres, 1 es mujer, ¿sí? Existe, como decíamos, un bajo nivel de conocimiento en esta población en particular sobre las ITS y los mecanismos de contagio. Además, la atención de esta población conlleva múltiples desafíos, es una población comórbida, muchas veces con polifarmacia. Habitualmente son más frágiles en diferentes aspectos que los jóvenes, y hay que adecuar los sistemas de salud para poder atender a esta población, ya que no se trata solamente de tener al paciente en su presión virológica. Hay otros factores de vulnerabilidad que hay que tener en cuenta. En particular, no hay campañas de salud orientadas a esta población, o al menos yo no recuerdo haber visto nunca una campaña, digamos, de un adulto mayor usando preservativo en la tele, no lo recuerdo. Y se da esto que comentaba Sole, que ya la población mayor de ahora no es la misma de hace 50 años, ¿sí? Es una población que se relaciona sexualmente con otras personas de una manera más abierta, que de repente tienen relaciones nuevas después de enviudar, después de divorciarse. Y bueno, y muchas veces se produce lo que es el diagnóstico tardío, ¿sí? Hay un trabajo muy fuerte realizado por ellos,
en el que se ve que en la población general el diagnóstico de VIH es tardío, y esto es mayor, digamos, o sea, el diagnóstico tardío, los que tenían diagnóstico tardío eran mayores que los que tenían diagnóstico oportuno. Y cuando hablamos de diagnóstico tardío, hablamos de pacientes que llegan al diagnóstico con menos de 350 CD4 o una enfermedad marcadora, ¿sí? Y esto es algo que, esto es en nuestro país, digamos, lo que tiene que ver con el diagnóstico oportuno del HIV baja dramáticamente a medida que vamos aumentando por década, y en los mayores de 65 años el 63% llegan al consultorio con menos de 350 CD4, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Porque van dando vueltas, porque de repente alguien encuentra una leucopenia, alguien encuentra un sangrado, alguna mancha, alguna cosa, y van dando vueltas al hematólogo, al clínico, al neurólogo, y siguen dando, hasta que llegan al consultorio pasa 1 año, 2 años, ¿sí? Y esto es todavía mayor en mujeres que en hombres, ¿sí? En mujeres es el 70%, o sea, 7 de cada 10 mujeres que llegan con diagnóstico llegan así. Y existe también, por otro lado, una mayor carga de estigma autopercibido, ¿sí? Al estigma de vivir con HIV se suma el estigma por el edadismo, el estigma por la orientación sexual en los hombres que tienen sexo con hombres, y en nuestro país en particular, a veces el estigma por la situación económica. Y todo esto hace que muchas veces las personas les cueste un poco más llegar a la asistencia, funciona como una barrera también a nivel de buscar contención en su red vincular, y terminan mucho más aislados que antes, ¿sí? Esta es digamos, es en una corte canadiense que lo que estaban estudiando era cómo era envejecer saludablemente con VIH, y lo que encontraron es que, bueno, acá mucho no se lee, pero miren todas las dimensiones que tiene, ¿sí? Lo que es el envejecimiento saludable en una persona. Tiene que ver, digamos, con los determinantes sociales, los determinantes económicos, cómo está físicamente esa persona, la calidad de vida, un montón de cosas, el sexo, digamos, la identidad de género, cómo la asumen. Y una cosita, una partecita chiquitita es el HIV y la carga viral, ¿sí? Que es lo que uno suele ver siempre en el consultorio y a lo que uno le suele dar relevancia en los adultos más jóvenes. Entonces hay que tener, digamos, una visión un poquito más amplia, capaz, con esta población para ver todo este otro mundo que hay alrededor de la carga viral y los CD4, ¿sí? Entonces, este mismo grupo estudió, por ejemplo, quisieron ver si la fragilidad en esta población estaba asociada, por ejemplo, con el nadir de CD4, ¿sí? Y encontraron que no, que lo que estaba asociado con la fragilidad era no estar en una relación y vivir solo, ¿sí? El tener un mayor grado de soledad. Eso está asociado con la fragilidad y no los CD4, ¿sí? Entonces, por otro lado, digamos, teniendo en cuenta el HIV en sí, el tratamiento, más allá de tener en cuenta esto de la polifarmacia y que son pacientes que muchas veces están medicados por otras cuestiones y hay que ver interacciones, es bastante similar. Si el tratamiento inhibidor de integrasa de segunda generación es lo que se está usando, es lo que demostró mayor efectividad que inhibidores de proteasa, y entre los inhibidores de integrasa de segunda son bastante similares, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta toda esta realidad, en 2021 les cuento algo, digamos, como para bajarlo a terreno, ¿sí? a la vida real, porque si no queda todo muy en los números y en eso. Surgió en el 2021, en el hospital en el que trabajo, un programa de cuidados crónicos interdisciplinario con enfermería, con servicio social, con psicología, para atender a esta población de otra manera, ¿sí? Que no fuera solamente ir a ver al infectólogo, te doy las recetas, te vas a tu casa y chau, ¿sí? Hace poco, por suerte pudimos publicarlo, así que si quieren ver más datos está publicado en la revista de A6, la actualización extensiva de infectología que salió ahora en agosto. Pero para contar rápidamente, el programa resultó efectivo en cuanto a lo que era el outcome primario, que era la proporción de personas en tratamiento que tuvieran carga viral indetectable, y por otro lado también disminuyó el costo de tratamiento y permitió un abordaje integral de una población que, como les decía, venía siendo atendida, como es la realidad de todos habitualmente, que tenés 15 minutos para atender al paciente, mirás la carga viral, le das las recetas y se van, ¿sí? Vimos, digamos, que aumentaron en la cascada, aumentó el escalón de tratamiento y aumentó el escalón indetectable, y cambiaron sustancialmente los esquemas que venían recibiendo estos pacientes, que muchas veces venían con el mismo esquema hace 10 años, porque nadie nunca se sentó a ver por qué tenía ese esquema, si estaba bien, si había algo más nuevo, si había algo mejor, si interactuaba con lo que venían tomando. Muchos son diabéticos, interactúan algunas cosas.
Entonces muchas veces cambiamos la medicación y lo otro que hicimos fue incorporar la biterapia, el dolutegravir con 3-TC, que no se venía usando en estos pacientes, en esta población en particular, y es súper interesante por el tema justamente esto, de la polifarmacia, ¿sí? Entonces a la fecha ahora ya tenemos 107, porque se sumaron 2 más, de los cuales 90 siguen en seguimiento. Pueden leer el artículo si quieren para tener más información, porque ya no tengo mucho más tiempo. Pero básicamente, a recalcar, es una población que no viene con el HIV desde los 20 años y viene arrastrándolo. En general, el diagnóstico se viene dando peri 48, peri 50 años, ¿sí? Son personas que en ese momento se enteran que tienen HIV, ¿sí? La mitad más o menos son mujeres, casi todos son jubilados y perciben la jubilación mínima y tienen un estigma autopercibido muy alto y muchas veces les cuesta, o sea, el HIV es un impedimento a nivel de ampliar lo que es su red vincular, ¿sí? Porque muchas veces dicen que las amigas son prejuiciosas, que los hijos no los van a entender, que tienen miedo a contagiar, entonces les afecta, digamos, lo que tiene que ver también en su vida sexual, porque tienen miedo a tener relaciones nuevas porque no quieren poner a riesgo a otras personas. Muchas veces no les quieren contar a las parejas con las que ya vienen porque tienen miedo que los dejen y quedarse solos. Y algunos, digamos, mismo manifestaron haber sido contagiados por parejas estables, entre comillas, de hace muchos años. Algunos los dejan, otros no los dejan porque dicen, bueno, ya fue, ¿qué va a ser? A esta altura sigamos y ya estamos en el baile. Pero bueno, sí lo que comentan, digamos, el equipo psicosocial es que el diagnóstico suele ser un momento de quiebre en el momento en el que estas personas viven su vivencia sexual, ¿sí? Con respecto a otras ITS, muy rápido porque no tengo mucho tiempo, todo aumenta, todo está aumentando, es malísimo, ¿sí? Aumenta gonorrea, aumenta sífilis, gonorrea, aumenta clamidia. En el mundo era eso, esto es en Argentina, también aumenta sin tener en cuenta esto que es la pandemia, que no hay que tener relevancia. Y no solo aumenta en general, sino que tenemos también en adultos mayores, todo esto es de 50 años para arriba, existe la sífilis, existe la gonorrea, y el 20% de los pacientes con gonorrea son mayores de 45 años, y lo mismo para clamidia, ¿sí? 23% tienen más de 45 años. Entonces, algunas estrategias para abordar el problema. Como veíamos antes, hablar de sexualidad y de cómo protegerse con nuestros pacientes, pedir serologías por lo menos una vez en la vida y frente a cada situación de riesgo que tenga el paciente, hay que volver a pedir la serología. Asegurar la disponibilidad del preservativo y otros métodos de barrera en lugares donde circule la población de adultos mayores, no solamente en el consultorio, y no solamente en el consultorio nuestro, porque nosotros llegamos tarde, digamos. Desarrollar sistemas de vigilancia que incluyan datos agregados por edad para poder seguir monitoreando esto en el futuro y realizar estudios cualitativos para entender cuáles son las barreras y los facilitadores en la prevención y en el diagnóstico en esta población, ¿sí? En cuanto a prevención combinada, para dar un ejemplo solamente de todo lo que incluye la prevención combinada de OPS, en adultos mayores, los adultos mayores en nuestro país son solo el 7% de todas las personas en PrEP, ¿sí? Y tiene sentido, porque si uno tiene tanto problema para conseguir que le den la medicación a una persona que tiene HIV, para conseguir a alguien que no lo tiene, es un Perú. Entonces, tiene sentido. Pero hay que digamos, enfocarse en este tipo de cosas también, ¿sí? Y muy cortito, algunos estudios que se hicieron sobre el uso de preservativo. Este es un estudio en China, que yo entiendo que es una población muy diferente a la nuestra, pero solo para mostrar que estaban adaptando, digamos, una escala de validación del estigma relacionado con el uso de preservativos, y encontraron que la gente les decía que tenían miedo que les dijeran que eran inmorales, digamos, como que tenían conductas inmorales si pedían preservativos, los adultos mayores en un centro de salud, por ejemplo, ¿sí? O promiscuos, ¿sí? Porque se supone que a esa edad ya no tenés que tener deseo sexual, ¿sí? Exacto. Entonces, y otra cosa interesante, este es un estudio que se hizo en 2018 acá en Argentina, que encontró, digamos, que solamente el 44%, esto es en población general, no solo en adultos mayores, solo el 44% respondió que había usado preservativo en los últimos 6 meses. Y había una proporción de ellos que decían, yo no tengo riesgo de contagiarme, por eso no uso preservativo. ¿Sí? Como si tener una relación sexual no implicara, digamos, que uno se está exponiendo, ¿sí? Como mensaje final, la población mayor es la que más crece en el mundo, la sexualidad es importante en todas las edades, no solo en los adultos jóvenes. La edad no es un preservativo, ¿sí? Entonces hay que seguir cuidándose toda la vida.
La prevalencia de HIV y otras ITS está en aumento en adultos mayores y el diagnóstico suele ser tardío porque uno no lo piensa, porque el paciente no lo piensa, porque nadie lo piensa. Y hay que derribar estigmas y brindar información precisa en esta población, ¿sí? Los adultos mayores también son susceptibles al HIV y otras ITS. Muchas gracias. Dejo mi mail por cualquier